¿Cómo está? Buenas noches. Vamos nosotros hoy a dar inicio ya al último, a la última clase de nuestra tarea de computación. Sí, vamos a ver nosotros como última clase esto que es del Internet. Bueno, antes de empezar con esto del Internet, nosotros vamos a ver acerca qué es esto de la tecnología, cómo ha ido evolucionando en todo, hasta la actualidad, cómo ha ido evolucionando. Hasta los días de que llevamos en el presente. Entonces, es imposible pensar que que en un mundo hoy día que no tengamos una computadora, a la vez esto se encuentren, o sea, las personas que no cuentan con un computador, estas se van a encontrar, por ejemplo, o sea, aisladas. Entonces necesitamos estar en constante comunicación. ¿Con quién? Con familias, amigos, compañeros de trabajo, por lo que dependemos de las redes en todas sus características. Entonces, ¿qué es una red informática? Esto de fundamentos en redes. Una red informática consiste en dos, cuando están conectados, cuando se encuentran conectados más dos o más computadoras entre sí y que comparten recursos. Estos recursos que van a compartir estas computadoras, como ustedes los dije anteriormente, vamos a compartir archivos, lo que les va a mostrar en el Drive, ¿no es cierto? Impresoras, y que son capaces de realizar comunicaciones electrónicas. Las redes pueden estar unidas, ustedes han visto, una red está unida por cables. Bueno, antes era por líneas de teléfono, hoy ya son por conexiones inalámbricas, por satélites, sí, bueno, etcétera. Les digo cómo va evolucionando esto de las redes informáticas. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que en los primeros años, estas redes eran las grandes compañías, incluyendo quién, IBM, crearon su propio estándar de cómo las computadoras, perdón, de cómo estas computadoras debían conectarse. Estos estándares describían los mecanismos necesarios para trasladar datos de una computadora a otra. Entonces, después, esto va evolucionando, años posteriores, les quiero decir, la Organización Internacional de Estandarización ISO y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos desarrollan modelos que llegan a ser estos globalmente reconocidos y aceptados como estándares para el diseño de cualquier red de computadora, ya no solo para esas marcas como ejemplo que les puse. Entonces, en la actualidad, se utiliza el término red humana porque en realidad todo lo que se desarrolla en cuanto a tecnología, en que son redes informáticas, ha sido con la intención de tener más cerca y comunicar a los seres humanos. Y hoy en día se van desarrollando muchos servicios y aplicaciones en base a la red. Entonces nosotros podemos clasificarlos a estas redes por su extensión o por su funcionamiento. Tenemos la clasificación basada en extensión. ¿Qué es esto? Que según son las dimensiones geográficas que abarca esta red. Entonces, estas se pueden clasificar, no sé si ustedes han escuchado la forma LAN, MAN, WAN. Entonces, esta red local, LAN, sí, se trata de una red que cubre una extensión reducida, como puede ser una empresa, una universidad, un colegio. No habrá por lo general dos computadoras que disten entre sí más de 1 kilómetro. Entonces, una configuración típica de la red local
es un servidor y un grupo de computadoras que reciben el nombre de estaciones de trabajo. Estas últimas suelen ser menos potentes. La mayoría de las redes LAN están conectadas por cables, aunque ahora está en auge la conexión, como les dije. Los que se conectan por cable son cuando se conecta aquí estos que le conoce aquí como estos puertos, puntos de red, y se conectan mediante un cable a una computadora, pero hoy en día ya nosotros tenemos estas redes inalámbricas que es como es el Wi-Fi. Entonces, ¿qué es esta de la red de área metropolitana o MAN? Estas redes de área metropolitana cubren extensiones mayores que pueden ser una ciudad o un distrito mediante la interconexión de redes LAN. Entonces, se distribuyen la información Estaba apagando el micrófono, si no, no me dejaba explicar ese pequeño silbido. Entonces, como les decía, se conectan o están por interconexiones de redes LAN que se distribuyen la información a los diferentes puntos de tal distrito. Ejemplos, por ejemplo, tenemos las bibliotecas, universidades u organizaciones oficiales que se deben estar interconectadas mediante este tipo de redes. Si no es uno, es otro. Apaguen el micrófono, por favor. O sea, entonces les digo que también existe la red de área extensa. Esta red de área extensa, como les dije a ustedes, WAN, WAN, las redes de áreas extensas cubren grandes regiones geográficas como un país, un continente o incluso el mundo, porque son los cables, estas redes son los cables interoceánicos o satélites que se utilizan para enlazar puntos que distan grandes distancias. Con el uso de esta red, se puede controlar un ejemplo desde España. A ver, no. Nos podemos conectar, un ejemplo que digo, desde España con Japón sin tener que pagar enormes cantidades de teléfono. La implementación de una red de área extensa es muy complicada. Entonces aquí ustedes, bueno, se utilizan multiplexadores para conectar las redes metropolitanas a redes globales, ¿sí? Entonces la clasificación basada ahora en el funcionamiento de la red. La una era por su extensión, ahora por la red. Nosotros vamos a tener por la red, vamos a tener puntos o redes de puntos. Estas redes de puntos o un punto se constituyen por medio de conexiones entre pares ordenados. Sin embargo, también se refieren a un conjunto de computadoras donde todos y cada uno de los equipos administra y gestiona sus recursos de forma independiente y no dependen de un servidor. Generalmente son entornos pequeños, entre unas 10 o 20 computadoras, de ejemplo. Si es el número de equipos es mayor, debe emplearse el servicio. O sea, si hay más equipos, tenemos que nosotros contratar ya un servidor o emplearse un servidor para que amerite y comparta más eficientemente los recursos. Este tipo de red es conocida también como una red de grupos de trabajo. Entonces, estos componentes de una red en forma general está compuesta por software y hardware de red. ¿Qué son estos software de red? Este formato por programas, ¿sí?, que se comunican con los usuarios de la red y permiten compartir información como son archivos, base de datos, documentos. Entonces, un tipo de software de aplicación se denomina cliente.
servidor. ¿Y qué es el hardware de la red? Ustedes ya les dije que es un hardware, son las cosas tangibles, se pueden topar. Es todo aquel componente material que une a las computadoras en una red y dos componentes importantes como son los medios de transmisión. Nosotros hemos de haber escuchado hemos de haber escuchado qué son estos de los servidores. Estos servidores o cómputos que poseen un hardware especial y que son más sofisticados a fin de que pueden dar servicio a varios usuarios o estaciones de trabajo. Entonces nosotros podemos tener servidores de archivos que poseen una gran variedad de aplicaciones, también servidores de impresiones, servidores de comunicaciones y también lo que nosotros conocemos. Bueno, nosotros podemos estar, hoy en día nosotros estamos conectados al internet mediante cables de fibra óptica. Bueno, solo les puedo, a ver, ¿qué les puedo decir de este cable de fibra óptica? Es una fibra o una varilla de vidrio o de otro material que está transparente con un índice de refracción alto. Estos se emplean para transmitir luz. Cuando la luz entra por uno de los extremos de la fibra, se transmite con muy pocas pérdidas, incluso aunque la fibra esté doblada, curvada. Entonces, el principio en que se basa la transmisión de la luz por la fibra es la reflexión interna total. Entonces, la luz viaja por el centro de ese núcleo de la fibra, incide sobre la superficie externa con un ángulo de mayor que el ángulo crítico. Entonces ahí, por eso nosotros podemos alcanzar con esta la fibra velocidades de entre 10 gigabytes hasta 40 gigabytes. Entonces también nosotros podemos tener adaptadores de red. ¿Qué son estos adaptadores de red? Estos adaptadores de red es el interfaz físico entre una computadora y el medio. Para la mayoría de las computadoras, esta interfaz reside en una NIC. ¿Qué es NIC? Es la tarjeta de interfaz de red, o también llamada tarjeta adaptadora o tarjeta de red. Ahora, nosotros estamos conectados mediante las redes inalámbricas, o wireless que le conocemos. ¿Qué es esto del wireless? No todas las redes se implementan sobre un cableado. Existen redes que utilizan señales de radio de alta frecuencia o que son a través de haces infrarrojos para comunicarse. Entonces, cada punto de la red tiene una antena que esta emite y recibe, o sea, esta antena emite y recibe todas las señales para largas distancias y se puede utilizar en teléfonos móviles, satélites. Entonces, estos sistemas inalámbricos son aquellos que no se utilizan un medio de propagación física, sino la modulación de ondas. Esto de aquí, ustedes pueden ver, esta señalita, que es por medio de ondas electromagnéticas, electromagnéticas, que son radiaciones o medios ópticos. Estas se propagan por el espacio vacío sin medio físico que comunique a cada uno de los extremos de la transmisión. Entonces, estas no necesitan un adaptador. Bueno, nosotros conocemos hoy en día lo que es un módem. La palabra módem es un acrónimo del modulador o demodulador. Se trata de un equipo externo o interno que se utiliza para la comunicación de computadoras a través de líneas analógicas de transmisión de voz o datos. Entonces el módem convierte las señales digitales del emisor en ondas analógicas. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros beneficios de tener acceso a recursos compartidos? Como les decía,
Ejemplo, cuando yo reparto aquí con una impresora, bueno, no está aquí. ¿Qué tal si yo tengo una impresora en casa y esa impresora está en el segundo piso? ¿Sí? Entonces, desde nuestro ordenador ubicado en la planta baja, podemos nosotros enviar documentos para que estos sean impresos en ella, gracias a que este recurso se encuentra compartido a través de el módem. Nosotros también podemos realizar eso. Entonces también podemos monitorear desde nuestra oficina también cuál es la situación en nuestras casas si nosotros tenemos cámaras, gracias a que hemos dejado activado y compartido una cámara web, o ahora también el circuito de cámaras, ¿sí? Al cual se accede por medio del Internet. Entonces, los que tienen el circuito de cámaras pueden acceder ya por el Internet para verlo en forma, en tiempo real. Acceder a información importantes y actualizadas de manera rápida. Por ejemplo, una base de datos, lo que les estaba diciendo la semana pasada. Yo puedo tener una base de datos que contenga toda la información comercial de esa compañía. O sea, ejemplo aquí, como nosotros podemos ver, todo está basado en una nube. ¿Cuáles las desventajas? Curiosamente, muchas de las ventajas obtenidas de los servicios de una red conlleva también a que tenemos que tener problemas que se pueden presentar, como por ejemplo, el mal uso del tiempo laboral. Es prácticamente imposible impedir por medios técnicos que esto suceda, aunque se pueden adoptar algunas medidas protectoras. Este problema se ha hecho o ha hecho a algunas empresas cuestionar la convivencia del acceso a Internet a sus empleados. Sin embargo, cada vez hoy en día es mayor el uso del Internet. Entonces también nosotros podemos tener otra desventaja, la pérdida del derecho de la privacidad. La única forma de obtener privacidad en una red es encriptándola, la información. Sin embargo, algunos países, como ejemplo Estados Unidos, Francia, tienen regulaciones muy severas en este sentido, al punto de que a los ciudadanos les prohíban encriptar toda la información, salvo si el encriptado es lo bastante, o sea, leve, como que para poder descifrarlo en caso de que esto sea necesario. Dicho de otro modo, el Estado siempre debe poder descifrar un mensaje si lo considera necesario. Por eso te digo que hay pérdidas de la privacidad. Entonces los problemas de seguridad también vienen. Una desventaja. ¿Cuáles son estos problemas de seguridad? Vienen a ser el robo de información, en el Internet también se propagan los virus. Entonces serán los nuevos retos de los que están encargados de la administración de la red de una empresa o entidad que deben enfrentar. O la distribución de información peligrosa. ¿Qué es esto? Que se ha dado casos de personas que han aprendido a sintetizar drogas a partir de información obtenidas en la Internet. Análogamente, esto sería posible distribuir información detallada sobre cómo, ejemplos, fabricar explosivos o incluso algunos aparatos de forma artesanal que pueden ser eh, peligrosos para la sociedad hoy en día. O sea, el Internet es bueno y malo porque se puede encontrar de todo, la verdad. Sabiendo buscar, se encuentra de todo en el Internet. No hay nada oculto. Si saben buscar, van a encontrar todo. Ahora, nosotros, aquí como estamos viendo, podemos tener conectividad entre equipos. Para que unos puedan comunicarse con otras personas, queda claro que deben ambos conocer un mismo idioma, como mínimo. Sin embargo, el idioma en sí es un conjunto de estructuras, normas, lingüísticas. Todo aquello podemos llamar también protocolo. Entonces, ¿qué son estos protocolos? Son conjuntos de normas, ¿sí?, para el intercambio de información, consensuadas por partes comunicantes. Entonces, esto en informática o en términos informáticos, un protocolo es una normativa necesaria que debe tener una actuación para que los datos enviados se reciban de forma adecuada. Entonces,
estos pueden decir que son muy diversos, porque unos se ocupan de aspectos bastante primarios como el de asegurar que se ordenen los paquetes recibidos de acuerdo con la emisión a un nivel algo muy superior de protocolos. Entonces el protocolo, nosotros no sé si ustedes han escuchado el TCP o lo que está aquí, una IP. La familia de protocolos TCP e IP fue inventada por el informático estadounidense por los años 1973. Sí, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto de la dirección IP? Cada equipo que se conecta, no sé si ustedes han escuchado la famosa dirección IP cuando quieren encontrar, se sospechan de alguna persona o algo. A través de la dirección IP se pueden contactar más o menos. O sea, no da la dirección exacta, pero sí un lugar cercano. Entonces, a veces cuando, bueno, yo sí he visto que a veces me llegan unos mensajes como que han intentado ingresar a una cuenta. Entonces, hoy me dice que de tal dirección IP se está queriendo ingresar a tal cuenta. Entonces, esa dirección IP lanza, no me da en dónde exactamente está la persona, pero sí me da la zona de donde está esa IP. Sabe salir a veces de Guayaquil o a veces sabe salir de otras partes, sabe salir de otras partes de la costa principalmente. Entonces se puede ver que ahí, o cuando quieren hackear a veces la cuenta de Facebook también es la dirección IP y en Google se busca dónde encontrar esa cuenta y da directamente por dónde van a estar registrado ese equipo. Entonces se conecta esta red a una red basada en protocolo que tiene un número que identifica cada dirección. Entonces, es un número de 32 bits que utiliza para identificar un nodo. Es un conjunto. Dale, ahí. Ven, ahí. Ya mismo le dices a tu papá, ya mismo para decirle a tu papá y le dices. Eso es lo que les decía. Es un conjunto que cada nodo de estas redes IP deben tener asignadas una dirección. Por eso les decía, cada IP es único, o sea, no se repiten, que está formado por estas redes y debe tener asignadas una dirección. Entonces, estas direcciones nos sirven para identificar la red más un identificador de host. Entonces, normalmente, esta dirección se representa con valores entre 0 y 255, separados por un par. Ejemplo, nosotros una red IP, no sé si ustedes han visto, que les da así. Entonces esto es la red, ¿sí? Y esto es del host. Entonces existen tres grupos o clases de IP con los cuales se trabaja, como son clase A, clase B y clase C. Entonces estos se estudian a profundamente, digamos, en cursos especializados, ¿sí? Entonces es algo que le estoy dando de una forma básica. Entonces, ¿cómo se visualiza esta dirección IP? Podemos nosotros visualizar a través de una consola o todos los programas, accesorios, simbología, porque existe, esta red IP es única. Entonces se escribe un comando ifconfig y luego se pulsa enter y ahí nos sirve para nosotros ver nuestra red IP. Ahora, el internet, el intranet y el extranet. El internet, nosotros, esto del internet es una red, bueno, que brinda múltiples servicios como son la web. Entonces, la intranet es una red corporativa que incluye los servicios de Internet dentro de su red de empleados. Entonces, sus propios recursos internos dentro de la empresa tendremos servidores web y de correo.
Y la extranet se configura de varias intranets que se comunican entre sí a través de algún medio y comparten los recursos de esa intranet. Entonces, ¿qué es la relación de redes y datos de comunicación e Internet? Las diversas componentes de una red hacen que sea posible la comunicación electrónica. Sin embargo, tanto a nivel corporativo como en el hogar, todos deben conectarse a un proveedor de telefonía, o bueno, a un proveedor, ahora ya no es necesariamente la telefonía, ahora es a cualquier proveedor para tener acceso a redes como son la red del Internet. Entonces, se pueden compartir ustedes diversos recursos en una red, tales como pueden ser, ya les dije, carpetas. Entonces aquí consideramos que se comparten archivos a través de procesos básicos, dejando esos archivos, como les dije, que se puede compartir a través de la nube. ¿Sí? Y para nosotros poder analizarnos y dar solución a esos respectivos problemas. Entonces ustedes también pueden conectarse a través de esto a una red inalámbrica, también pueden ser a una red doméstica, cuando quieran ustedes configurar su internet. Entonces pueden crear redes. Redes, un sinfín, hasta que nosotros también podemos comunicarnos a través del correo. Bueno, antes nos comunicábamos a través del correo electrónico, ¿no es cierto? ¿Qué era esto? Del correo electrónico. O sea, bueno, hasta hoy nos comunicamos bastante, ¿no? O se conoce comúnmente como el email. ¿Qué es este correo electrónico? Este método consiste en enviar y recibir mensajes en un sistema de red distribuida. O sea, están varias redes interconectadas. Entonces, si lo que queremos es enviar y recibir mensajes a través de un ordenador, el correo electrónico es un recurso básico. ¿Sí? Compitiendo o integrando a otros medios como el teléfono. Bueno, ahora ya no se utiliza el fax, antes se utilizaba el fax, no sé si ustedes escuchaban. Entonces, su funcionamiento es simple. Con un programa informático semejante a un procesador de textos, se escribe un mensaje y se indica la dirección electrónica donde nosotros queremos enviar. Entonces ahí queda depositado en otro ordenador o buzón hasta que el destinatario lo lea. Entonces nosotros podemos tener funcionamientos del correo electrónico, ¿sí? Hay algunos que son importantes, como por ejemplo la dirección electrónica. ¿Qué es esto de la dirección electrónica? Nosotros, si ustedes han puesto que la dirección electrónica es la forma que tiene cada usuario de identificación en el Internet. Entonces, un ejemplo que les puedo decir, digamos, que este usuario se llama Juan Pérez, arroba, un ejemplo, senati.edu.c se me viene a la mente. Entonces, la dirección electrónica, ¿qué es lo que quiere decir? También sirve para otros múltiples servicios existentes en la Internet, pues ofrecen un mecanismo de autentificación e identificación única para cada usuario. O sea, por ejemplo, Juan Pérez, esto quiere decir que es el nombre del usuario. Este arroba que le puse aquí significa o se traduce como el IT. ¿Qué es el IT? Esto quiere decir que pertenece, ¿sí? ¿Qué pertenece a quién? A donde está registrado, ejemplo, este servidor que me inventé, Senati. Entonces, este pertenece a este servidor Senati y este empresa Senati o este servidor que pertenece a una empresa dedicada, ejemplo, cuando pongo edu.es, quiere decir que están dando a servicios edu, quiere decir educativos, y
ese quiere decir que está ubicado en el Ecuador, porque nosotros podemos encontrar algunos que terminan en otras, que terminan en otra ubicación. Eso es un ejemplo del correo electrónico. Entonces nosotros podemos también encontrar servicios de correos electrónicos como son el post office, sí, el simple mail, sí, son cosas o ejemplos que se nos puede dar. No sé, ustedes han visto también en las páginas de internet el famoso HTTP, ¿sí? Es el protocolo de texto transferible. Estos servicios para correos se han hecho bastante popularizados, ya que las empresas que ofrecen cuentas de correo gratuito, como estas son Hotmail, Gmail, sí son las que más se utilizan estos protocolos para enviar o recibir mensajes al usuario. Estos deben conectarse a una determinada página web en la que, aparte de realizar sus operaciones, pues ya les decía esto, ¿sí? Que deben conectarse, y aquí se pone estas páginas, porque son páginas web en la que, aparte de realizar sus operaciones de correo, reciben también esta información publicitaria. Pero estos protocolos es posible ver el asunto y el tamaño de cada mensaje, por tanto se pueden recoger los avisos importantes y dejar la publicidad para otro momento. O sea, por ejemplo, los que más se utilizan en este Hotmail o el Gmail, ¿sí? Sí, son cosas que se utiliza bastantes, ¿sí? Aquí, por ejemplo, este correo de la universidad, el mío termina en utm.edu.es, o sea, que pertenece a la Universidad Técnica de Manabí, educativo, y se encuentra en la ciudad, casi digo, en el Ecuador, en el país, ubicación, país de Ecuador. Sí, entonces son cosas que se van generando. Entonces también podemos nosotros configurar correos electrónicos, ¿sí? O sea, es crear nuestros perfiles como nosotros también, o sea, nuestro gusto. Es una de las formas que también nos sirve esto del Internet, estas redes informáticas. Entonces nosotros podemos elaborar, enviar y responder, ¿sí? Por ejemplo, aquí nosotros podemos responder a la persona y podemos enviar, ¿no es cierto? O sea, podemos nosotros elaborar nuestro correo, ¿sí? Enviar y responder a cada una de las personas que nosotros nos están diciendo, ¿sí? Entonces, pues para eso también nos sirve este tipo de correos, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ahí cambiar características, bueno, hay un sinfín de cosas que se puede, inclusive hasta cambiar la firma, o sea, poner abajo qué quiere decir firma, es el asunto, o sea, que pertenece a tal empresa, un sinnúmero que se puede configurar en esto de la parte que hoy en día es el Internet, o incluso hay algunas respuestas rápidas que se les puede, dar. Sí, bueno, antes había lo que se les conocía como el SMS, pero hoy en día ya el SMS ya no se
¿cómo es? Yo no sé. Bueno, aquí en Ecuador ya no se utiliza el SMS o mensajes de texto, pero en Estados Unidos el SMS se le utiliza más, o sea, sí se sigue utilizando. Se le utiliza más que el WhatsApp, eso va a decir el término, porque como que ya las personas o los estadounidenses tienen más confianza en el SMS que un mensaje de texto que en el propio WhatsApp, porque dicen que ellos como que le tienen más confianza para que no se le roben las conversaciones. Entonces, por eso dicen que ellos todavía prefieren se les conoce estos como los mensajes de texto entre teléfonos móviles, ¿sí? Y otros dispositivos que soporten este servicio. Entonces, esto fue diseñado como parte del estándar de telefonía móvil digital GSM, ¿sí? Entonces, pero en la actualidad está disponible una amplia variedad de redes. Bueno, ahora ya tenemos la 5G, antes teníamos 4G y 3G. Entonces, un mensaje SMS es una perdón, alfanumérica, que antes, no sé, creo que eran de 150 caracteres, ¿sí? Entonces, se emplean para enviar y recibir mensajes de texto normal, ¿sí? Entonces, esta ha sido ya mi clase, algo del correo electrónico, bueno, en las redes ya hay, bueno, el lenguaje SMS ya es muy diferente, ya es otra cosa, o las teleconferencias que hoy en día se dan, lo que por esto del COVID se volvió ya una tendencia, esto de las teleconferencias, es una tecnología que permite el intercambio directo de información entre varias personas y máquinas a distancia a través de un sistema de telecomunicaciones, como son conferencias de audio y video, ¿sí? Y también se utilizan para estar en contacto y saber de las empresas, de cada uno. Lo general se da ahora lo que es las videoconferencias. Es el servicio que permite la comunicación bidireccional y simultánea en tiempo real, persona a persona o grupo, o grupos, con la diferencia de que no solo se transmite la voz, sino que es posible la transmisión de video y opcionalmente imágenes fijas, datos, textos, o sea, para hacer una exposición. Sí, bueno, ahora también ya tenemos nosotros el Internet, nos ha permitido esto de las redes sociales, que están, sí, ¿no es cierto? Son las redes sociales como son Facebook, Instagram, bueno, hay algún montón de redes sociales que hoy en día se está utilizando. Bueno, ¿alguna pregunta antes de despedirme que me quieran hacer? No, licenciado. Buenas noches, profe. Yo sí tengo una consulta. Lo referente al examen del viernes, ¿va a ser cómo es, de escoger las respuestas o vamos a tener que dibujar algo de lo que usted nos ha expuesto en las clases? Lo que tengo entendido que son estas preguntas es de opción múltiple. Entonces ahí ya les da la respuesta y tendrán que ver cuál es la más opcional. Ya, de acuerdo, muchas gracias. Miguel, que está alzando la mano. Aló, buenas noches, ingeniero, ¿cómo le va? Les quería preguntar una cosa acerca del deberes. Tal vez tenemos que aplicar alguna norma APA o alguna cosa para hacer el deber. No, tranquilo, sin normas APA, porque más es lo que les interesa. Como es un curso básico, quiero que ustedes manejen lo que es el Word, lo que les enseñé, todas esas cosas. El, el documento tengo que mandarle en PDF o en Word. Lo hace en Word y lo transforma a PDF. Listo. Muchas gracias. Eso nomás era. Muy amable. Listo. Otra pregunta. Gustavo Obando. Muy buenas noches. Una consulta. El tema de los videos de las clases grabadas, estaba tratando de revisar, pero aún no se las puede revisar. ¿Para cuándo estarán subidas? Disculpe, los videos. La verdad que ahí sí, esa pregunta todo el mundo me la hace cuando doy clases aquí. Yo envío el video y ahí es cuestión ya del instituto cuando subo. A veces lo suben ya después que se termine el curso, la verdad. Entonces, Ay, sí, por lo sí. general, creo que me han dicho que toman las pruebas desde lo que está en
en la plataforma, o sea, todos esos documentos que ustedes tienen. Ah, ya. Ok, muy amable, gracias. No se preocupe, tranquilo. John Rodríguez. Buenas noches, ingeniero. Usted nos había dicho que sí podíamos usar programas adicionales para hacer el organigrama como Canva, Sí, sí se ¿verdad? puede. Sí, sí, pero tendrían que enviarme en PDF o el link. Si no se me abre el link, ahí sí ya estamos al lado. Sí, sí, hay cómo transformar en Canva y cómo transformar a PDF. Ajá, sí, sí, por eso sí, sí lo he escuchado. Sí, sí puede ser. Muchas gracias. Alejo Pozo. Alejo Pozo, alzado la manito. Algo que me quiere decir. No, ¿alguien más? Sí, profe, buenas noches, disculpe. Dígame. Profe, una consulta, yo ya le mandé el deber, pero el deber yo le mandé en Word, ¿no hay ningún problema o de ley obligado tengo que transformarle a PDF? No, no pasa nada, tranquilo. Ya, gracias, profesor, nomás era, gracias. Clever Ortiz. No, era eso también, esa pregunta también del compañero. No hay problema. Dominic Chango. Profe, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Profe, una consulta. Por temas laborales no pude asistir a la clase que pasó, entonces le reitero la pregunta del compañero. Tal vez estamos conscientes que sí nos van a ayudar bajando la clase anterior o no nos van a ayudar. O sea, yo envío, como le digo, mis videos. Las clases apenas se acaban, pero ya es cuestión del instituto de que le suban el link para ver el video. Ya. Entonces, profe, por favor, ¿podrá hacerme un recorderis rápido del tema, cómo es el tema del organigrama y toda esa situación? Para poder ver cómo me defiendo, ya que como le repito, no asistí a la clase que pasó. Algo rápido. Tiene que realizar un organigrama de los 3 temas que están ahí en la tarea. Tiene que hacerlo. Esos 3 organigramas, se me fue, me trabé. Bueno, esos 3 cuadros conceptuales tiene que hacerlo en un solo documento y enviarme, sea en Word o en PDF. Tiene que poner una pequeña introducción y una conclusión de cada uno. Eso es el deber. Ya, muchísimas gracias, profe. Listo. Otra pregunta. Nada más. Si no hay ninguna pregunta más, me despido. Ha sido un gusto, chicos. Que les vaya bien, hagan sus deberes y que les vaya bien en su prueba. Un gusto y que pasen bien. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, Muchas profe. gracias, ingeniero. Hasta luego.